Pleno de la Corte, sesionando, por mayoría decidió eliminar la objeción de conciencia de las enfermeras y de los médicos para oponerse al aborto. La decisión generó un gran debate en las redes porque esto les va a impedir a las enfermeras y a los médicos negarse a practicar el aborto. Ellos, los afectados, consideran que esta decisión va en contra del fin principal de su profesión, que es proteger la vida y la salud, que pone en alto riesgo a la mujer por diversas razones éticas, personales, inclusive que puede ser de grave riesgo para quienes, por los efectos, para quienes lo practican, hasta que es evidentemente un homicidio. Pero la sentencia, de acuerdo con los propios magistrados, va más allá, podrá influir más tarde, dependiendo de lo que diga la ley, en temas como la eutanasia, las transfusiones, trasplantes, vacunas, etcétera. Básicamente ellos consideran que esta decisión atenta contra su libertad de trabajo y contra la libertad de conciencia o religión. La pregunta es, ¿cuál es su opinión al respecto? Y la segunda es que, pues, ya la Corte y el Poder Judicial Federal, pues son clientes frecuentes porque aparecen los grandes problemas y con la mayoría de los casos, pues en sentido negativo al interés general. Usted se ha manifestado en contra de la regulación del Poder Judicial. Sin embargo, no sé si habrá pensado, cuando menos en alguna reforma constitucional, que sencillamente obliga a los jueces a que den sus resoluciones en base a la justicia, que es muy sencilla, dar a cada quien lo que le corresponde y al bienestar común. Porque muchos problemas se atoran ahí y van desde que paran grandes reformas políticas o económicas hasta que liberan reos, ¿verdad?, porque falta una coma, como usted lo ha dicho, en un escrito. Pues sí, tengo que ser respetuoso de la independencia, en este caso del Poder Judicial y de la Suprema Corte. Además, es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia. Es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar. Respeto las decisiones que toman las instancias legales y no opino porque tengo que ser respetuoso de todos, de creyentes y de no creyentes. Ese es mi papel principal en estos temas. Y no puedo opinar, no me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato. Sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido. Y en lo general, es decir, respecto a la reforma constitucional, para que los jueces se apeguen a eso, porque no solamente es un problema de corrupción en el Poder Judicial, usted ha señalado aquí precisamente que las encuestas, pues también ellos ocupan los primeros lugares en corrupción, sino además, además decisiones de carácter absurdo que no tienen fundamento, ya no solamente por corrupción, sino porque se les ocurre y son inapelables, son inamovibles, ganan sueldos de privilegio y además el fondo es que hacen con sus decisiones serio daño, pues, a una sociedad o a los particulares, ¿no? Porque usted también ha señalado que la paz es fruto de la justicia y si no hay justicia, pues obviamente no habrá paz en el país. Yo considero que se deben de reformar los poderes y que
en el caso del Poder Judicial, con todo respeto, no han iniciado un proceso de purificación, de reforma, de limpia, que requiere, que necesita, que urge llevar a cabo en ese poder. Acaban de autorizar, imagínense, que se le devuelvan 1,000 millones de pesos. Me duele hasta el alma, lo más profundo. 1,000 millones de pesos a una contribuyente por un juicio que no pudieron plantear, que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo. ¿Por qué en estos casos no actúan? Pues porque no quieren, señor con presidente. cuidado, sí, porque siguen amparándose, cobijándose en el derecho para no impartir justicia. Es el fondo. El fondo, que ellos deberían de estar pensando siempre en la justicia. Es un tema que debe de tratarse, en efecto, porque no piensan en la gente, no piensan en el pueblo, y mucho menos en los pobres, en el pueblo raso. Es una élite. Entonces sí se requiere ahí una reforma a fondo. Eso viene de tiempo atrás, porque eran concesiones que se entregaban a partidos para mantener el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces sí se necesita una reforma, claro, sin injerencia del Poder Ejecutivo, Pero no que sería- ellos mismos. Pero no sería ahí la libertad del coyote o del zorro en el gallinero. No, porque se tendría que hacer una reforma constitucional y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma, de la moralización del Poder Judicial. No escucho jueces, no se agrupan para eso. Se agrupan para defender sus canonjías. Hace unos días cometí yo un error porque dije que se habían amparado los de la transparencia y no, ellos no se ampararon. Se ampararon los de la Corte, los del Poder Judicial, los del INE. Entonces sí deben de revisar eso. Nosotros les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso a los miembros del Consejo de la Judicatura. Me tocó a mí proponer a 3
de primera, 2 mujeres y el maestro Batis, un hombre íntegro, recto. Las 2 mujeres, abogadas de prestigio, pero no los escucho. No sé nada de ellos. ¿Se equivocó? No, es que a lo mejor en ese ambiente los adormecen. Entonces, necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción. Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México, con dinero del pueblo, con dinero del presupuesto, porque el presupuesto es dinero del pueblo, paguemos 1,000 millones, porque ellos, los de la consejería de la judicatura, uno no salió a decir nada. ¿Qué? No les corresponde. Hay que cuidar las formas. Entonces, eso lo tenemos que seguir planteando para que no haya abusos. No sé si tengan, a ver la lista.